permitirnos, Señor, congregarnos, reunirnos en tu nombre, Señor, para pronunciar, Padre, con nuestra boca todas las maravillas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y aquellas de las cuales da testimonio tu palabra y la creación misma, Señor. Nos hemos deleitado, Señor, alabándote, exaltándote, Señor, pronunciando, Padre, palabras de bendición para ti, Señor, palabras que resultan agradables, que testifican, Señor, de tu gran poder por nosotros, Señor. Y por eso te rogamos, Padre, que así como hemos venido ante tu presencia, Señor, buscando el adorarte y alabarte, Señor, continuar con a esta adoración, Señor, que nosotros realizamos en lo personal, ahora congregacionalmente, Señor. Igualmente así te pedimos que tengas a bien hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Que lo que esta tarde se va a pronunciar aquí, Señor, sea palabra que viene directo de ti a nuestra vida, Señor. Darnos el entendimiento, la comprensión, Señor, la inteligencia, como aquí decía el versículo que leímos, Señor, no nuestra propia inteligencia, sino tu inteligencia, Señor, tu sabiduría espiritual, Señor, que nos permiten comprender, entender, asimilar, Señor, y recibir tu palabra, Padre. Porque deseamos, Señor, que esta no regrese a ti vacía, sino que produzca aquello por lo cual la has enviado a nuestras vidas, Señor. Y por esto te damos gracias, Padre. Te damos gracias, confiamos en ti, descansamos en ti, Señor, sabiendo que tú estarás haciendo tu obra maravillosa en cada uno de nosotros por medio de tu palabra. No son las palabras del predicador, Señor, no son las palabras, Señor, que pronuncia el hombre, sino son tus palabras, Señor, pronunciadas, son tus palabras declaradas, Señor, las que producen transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo que deseamos, Señor, en esta tarde de domingo, Padre. Por todo esto que te pedimos, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si voltea ahí con la persona que está a su lado y le regala una sonrisa? ¿Sí? Bueno, atrás también, los que están adelante, una sonrisa hermosa de Cristo, ¿verdad? Demostrándonos el amor, el respeto y la honra que nos debemos unos a los otros, y nos gozamos de estar aquí en su presencia como una familia. Al final de cuentas, eso somos hermanos por gracia de Dios, ¿verdad? Usted y yo no nos escogimos unos a otros, ni siquiera escogimos a nuestros padres, mucho menos a nuestros hermanos en la fe, pero Dios en su infinita sabiduría sabía que yo te necesitaba a ti como hermano, que yo te necesitaba a ti como hermana, y por eso nos concede estar juntos en este lugar como una gran familia, sabiendo que unos a los otros nos edificamos mutuamente. Así es que nuevamente, gracias al Señor por esta obra maravillosa en cada uno de nosotros. Bien, pues vamos a dar paso a la palabra. Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. Ya pasamos la mitad de esta serie. Vamos a ver entonces hoy el tema número 26 de esta larga serie que iniciamos en septiembre del año pasado, y a través de la cual el Señor nos está permitiendo conocerle más. Conocerle, yo no digo un poco, bueno, poco comparado con Él, por supuesto, pero mucho comparado con nosotros. Es lo que deberíamos aspirar a conocer a Dios, no poco, sino mucho, lo más que podamos conocer de Él. Y por supuesto que Dios se deja conocer, Dios se muestra y se revela hasta donde Él quiere que tú y yo le conozcamos. Y hoy no va a ser la excepción, en el sentido de que Dios se quiere mostrar a cada uno de nosotros en este atributo que vamos a estudiar en los próximos minutos, acerca de que Él es confiable. Así es que el tema número 26 de esta serie, Conociendo a Dios, lleva por título Él es confiable. Y por eso leíamos en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confiar en Dios es una de esas verdades, porque si yo le pregunto aquí, ¿cuántos confían en Dios? Yo creo que la mayoría o todos levantaremos la mano diciendo, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo espero en Dios. Y este atributo de nuestro Señor, de que Él es confiable, y la confianza que en Él tenemos, es algo que creemos conocer. Todos en mayor o menor medida confiamos en Dios y creemos que confiamos en Dios, pero hasta que viene
en la obligación, por decirlo de alguna forma, de ponerlo en práctica hasta que nos vemos en problemas, hasta que nos vemos en situaciones difíciles, en líos que parecen sin solución, es cuando realmente nos damos cuenta qué tanto sabemos de la confianza que debemos poner en Dios. Y honestamente nos daremos cuenta que nos falta todavía confiar más en Dios. Sí confiamos en Él en la medida de la fe que Dios nos ha concedido por su gracia, pero les aseguro que todos los que estamos en este lugar y aquellos que están viendo este video, nos falta todavía confiar más en Dios. Y nunca, por supuesto, alcanzaremos la perfección en la confianza en nuestro Señor. Por eso digo que cuando creemos que conocemos el que confiamos en Dios, vienen los problemas y las dificultades y nos damos cuenta que nos falta confiar todavía más en Él. Porque el Señor nos prueba, dice que Él nos lleva a una prueba en la cual somos capaces de soportar, aunque a nuestro parecer estamos justamente en el límite de nuestra capacidad. El Señor nos lleva a ese punto donde tú y yo desfallecemos y sentimos que no podemos más, y entonces nos damos cuenta que nos falta confiar más en Dios. Es hasta que estamos en una situación de este tipo que reconocemos que necesitamos todavía una mayor confianza en el Señor. Todos, por supuesto, queremos confiar más en Dios, ¿cierto? ¿Usted quiere confiar más en Dios? Yo quiero confiar más en Dios. Todos queremos confiar más en Dios. Por ello, es necesario, como decían los discípulos a Jesucristo en Lucas 17:5, aumentanos la fe. Porque la confianza es sinónimo de fe. La certeza es sinónimo de fe. La ocasión anterior que estudiábamos el atributo de Dios acerca de que Él es fiel, de su fidelidad, el que estamos viendo hoy, que Él es confiable, está muy relacionado con este otro atributo. Así es que la fe es necesaria para confiar en Dios, para creer en Él, para descansar en Él, especialmente en medio de los problemas, especialmente en medio de las dificultades. Cuando las cosas están bien y son fáciles, no necesitamos tanto de esta confianza. Pero cuando estamos en una complicación, en un callejón sin salida, como podríamos sentirnos, es cuando más necesitamos confiar en Dios, y para eso se necesita fe. Confiable significa algo o alguien en el que se puede confiar, alguien que es leal, alguien que es fiel, que no defrauda y que no falla. Lo repito, confiable se dice de algo o de alguien en quien se puede confiar, alguien que es leal, que es fiel, que no defrauda y que no falla. Creo que ninguno de nosotros cumplimos cabalmente todo el tiempo con estas definiciones. Sin embargo, nos esforzamos, y creo que es el deseo de nuestro corazón, cada vez ser más fieles, más leales, más confiables. Alguien en cual se pueda delegar, alguien en el cual se pueda dar alguna responsabilidad y no fallar y no defraudar a aquel que nos encomienda alguna obra. Pero para eso se requiere convencimiento. Necesitamos estar convencidos de algo, de alguien, para poder estar confiado en esa persona. Por eso Dios es el único que perfectamente cubre los requisitos para ser completa y perfectamente confiable. Nadie más que Dios puede cumplir todo lo que dice y expresa y todo lo que es, y no va a fallar y no se va a equivocar, no nos va a defraudar, no nos va a quedar mal. Solamente Dios puede lograr eso. Y por eso tú y yo deberíamos descansar en su fidelidad y en la confiabilidad que Él nos transmite. Por eso el Señor también nos advierte que hay cosas en las cuales tú y yo no deberíamos confiar. Y quiero que veamos algunas de ellas en la palabra de Dios. Acompáñame aquí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 11. Proverbios 11.
28. Dice la palabra de Dios: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como follaje, dice en esta versión. El que confía en sus riquezas, ¿qué dice? Caerá. Entonces tú y yo no debemos confiar en las riquezas, sean pocas, usualmente son pocas, ¿verdad? A nuestro parecer. Y dice que si confiamos en ellas, caeremos. No debemos confiar en las riquezas, son volátiles, son inestables, pueden pasar circunstancias ajenas a nosotros en el entorno de la nación o lugar donde vivimos, y esas riquezas pueden disiparse, una mala inversión, un robo, un fraude, una devaluación, una crisis económica, en fin, pueden pasar muchas cosas y no deberíamos de confiar en ellas porque son volátiles. En vez de confiar en las riquezas, tendríamos que confiar en Dios. Por eso Dios nos advierte y dice: no se hagan tesoros en la tierra donde el hollín corrompe, el óxido arruina, sino hagámonos tesoros en el cielo. Otra situación o otra cosa en la cual no debemos de confiar son los dioses falsos. No lo busques, pero en el Salmo 31:6 habla de los que confían en los ídolos, en los dioses falsos. Tú y yo no tenemos que confiar en nada como confiamos en Dios. Sabemos ya, los que tenemos tiempo en el cristianismo, que tal situación de que otros dioses, inclusive personas que se les venera, ya fallecidas, los llamados santos, a los cuales se les atribuyen ciertos poderes milagrosos, son dioses falsos. No son reales. Nadie tiene el poder para actuar sobrenaturalmente más que Dios. Los muertos están. Por muy buenas obras, cosas que han hecho, no pueden ellos tener ningún poder sobrenatural sobre nuestra vida. El único es Dios. Y por eso en el Salmo 31:6 dice: aborrezco. Fíjate cómo lo considera el Señor. Aborrezco a los que esperan en los ídolos vanos o en los dioses falsos. Otra cosa en la cual no tenemos que confiar es en las mentiras. En las mentiras. Hay gente que es tan mentirosa, tan practicante de decir mentiras, que hasta se cree sus propias mentiras. ¿Conoce personas así? Que hasta lo que tiene en su mente ya es un hecho y es una realidad. Y mire, a veces no es que diga mentiras, sino que en su mente se forma una imagen equivocada de la realidad, lo cual es una mentira, y se la cree. Y vive con esa creencia, aunque esté totalmente errónea. Imaginamos cosas, intuimos cosas, apreciamos cosas que a veces están equivocadas y los damos por hecho, sin saber la verdad. Y repito, no es propiamente que pronuncie mentiras o diga mentiras, sino que se cree sus propias mentiras, que se construye en su mente, que está contaminada por el pecado y crea realidades que no son ciertas. Por eso el Señor dice que el que cree en sus mentiras le va a ir muy mal. Va a tener un mal final aquel que cree sus mentiras, y va a sufrir y va a padecer y va a tener problemas con sus hermanos, con su prójimo, por creer mentiras construidas en su mente. Otra cosa en la cual no tenemos que confiar, aquí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 28, Proverbios 28, en el versículo 26, el que confía en su propio corazón, dice en esta versión, es un necio, pero el que camina en sabiduría estará a salvo. Entonces no tenemos que confiar en nuestro propio corazón. La palabra nos advierte que el corazón es como engañoso, perverso,
más que todas las cosas. Y aquí nos dice que si confiamos en nuestro corazón, somos necios. Una corazonada, me late el corazón. No tenemos que confiar en nuestro corazón porque es engañoso. Tenemos que confiar, por supuesto, en Dios. Y por último, de las cosas en las cuales no tenemos que confiar, vayamos al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 16. Entonces, no hay que confiar en las riquezas, en los dioses falsos, en las mentiras, en el corazón. Ezequiel 16:15 dice: pero confiaste en tu belleza y te prostituiste a causa de tu fama. Vertiste tu lujuria sobre todo el que pasaba, fuera quien fuera. Qué palabra tan fuerte. Confiaste en tu belleza y te prostituiste a causa de tu fama. ¿Cuánta gente conoce usted que la fama los echa a perder? Que eran nadie, que estaban en lo más bajo y de alguna manera empezaron a destacar, a resaltar y no es que se echan a perder, ya lo hemos dicho acá, sino que más bien mostraron lo que en realidad siempre han sido, solo que de alguna forma no eran tal vez figuras públicas o no tenían los medios para manifestar lo que en realidad siempre han sido, y con la fama se pone al descubierto su verdadero corazón, su verdaderamente. ¿Cuánta gente conoce, y espero que no conozca muchos, pero de los hoy llamados influencers? Y muchos de ellos tienen una vida desastrosa, pésima. Pero la fama, y ahora como se puede hacer uno famoso con un simple video, uno puede hacerse súper famoso, súper conocido, un trending topic, una tendencia, y todo el mundo habla de este video, de esta persona, y alcanzan cumbres inimaginables. Pero muchos de ellos, como lo dice aquí este pasaje, te prostituiste a causa de tu fama y vendiste tu vida a aquel que te retribuyera, confiando en tu belleza, en tu fama o en las habilidades que tienes. Entonces no tenemos que confiar ni en las riquezas, ni en los dioses falsos, ni en las mentiras, ni en el corazón, ni en la belleza. Todo esto que nos roba la confianza en Dios, le podemos resumir con una sola palabra: idolatría. Todo aquello a lo cual le rendimos culto o confiamos en lugar de Dios se le llama idolatría. Y la idolatría, como estos que acabo de mencionar, se puede manifestar de muchas formas: amor a mí mismo, confianza en mi fuerza, en mi capacidad, en mi inteligencia, en las personas. Y Dios nos demanda, nos exige que no confiemos en nada de esto. La pregunta entonces ahora es: ¿en quién debemos de confiar? ¿Alguien tiene la respuesta? En Dios. Definitivamente en Dios. Y quiero darte algunas evidencias por qué confiar en Dios. Mira, Dios nos dejó en su palabra testimonio de su persona, y por eso estamos estudiando en las Escrituras cómo es Dios, cuáles son sus pensamientos, sus motivaciones, sus propósitos, sus planes. Y hay algunas cosas que nunca sabremos de Él, por supuesto, porque Él es Dios, pero las que nos permite conocer nos dan revelación de su persona. Y en la palabra del Señor, que bien Dios lo pudo evitar, pero lo dejó para testimonio de nosotros, de las futuras generaciones. Pero desde el mismo Génesis 3:15, cuando el hombre y la mujer pecaron, y el Señor ahí dio una profecía de algo que iba a suceder miles de años después. En Génesis 3:15, cuando le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Dice: y tú, le habla a la serpiente, le herirás, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Estaba ya el Señor profetizando desde la misma primer pareja en esta tierra, Adán y Eva, que iba a venir un Salvador
miles de años después. Aproximadamente 3,700 años transcurrieron desde ese momento hasta que nació Jesucristo. Y sabemos por las evidencias arqueológicas de la palabra de Dios, de las escrituras, de los manuscritos antiguos, que estos fueron escritos antes del nacimiento de Jesucristo. Hoy en el año 2024 bien podemos regresar hacia atrás y decir, pues qué chiste, ya se sabía. No, solamente Dios lo sabía y solamente Dios lo pronunció, y gente miles de años antes de que naciera Jesucristo puso por escrito lo que iba a acontecer por la revelación divina. Y Dios lo hizo así para que tú y yo tuviéramos testimonio de lo que Él dice, Él lo hace. Así Dios profetizó que Jesucristo nacería en Belén. Según los estudiosos de las Escrituras, hay más de 350 profecías escritas, repito, miles de años antes del nacimiento de Jesús, que dan detalles precisos acerca del Mesías Salvador. 350 y más profecías escritas casi más de 4,000 años antes que eso sucediera. El Señor dejó por escrito, y así fue, que el Salvador nacería en Belén, que nacería de una virgen. Eso es imposible para el hombre, nacer de una virgen, y Dios lo dejó por escrito para que no hubiera dudas que lo que Él dice lo cumple. Él también, entre otras muchas, son más de 350, pero entre otras muchas, Él también dejó por escrito que iba a entrar a Jerusalén en un pollino, en un burrito. También dijo que habría milagros, señales y maravillas. Estoy citando algunos pasajes en el libro de Miqueas, Isaías, Zacarías, etcétera. No les doy la cita, pero seguro que ustedes ahí los pueden encontrar. Que haría milagros, señales y maravillas, que moriría con sus pies y sus manos perforados, que sus ropas serían repartidas. Mire, si quiere vamos a leer en el Salmo 22, vayamos por favor. Salmo 22. Es un salmo profético del Mesías, y en los versículos 14 al 18 está Jesucristo hablando proféticamente estas palabras: soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado, mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Versículo 15, mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Los perros me han rodeado, me ha cercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Ahí es donde las perforaron, mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Esto lo escribió David por revelación divina. David no sufrió esto, David no pasó por esto, y no es algo simbólico, es algo literal. Jesucristo estaba aquí expresando lo que iba a acontecer miles de años después con su propio cuerpo y con sus ropas también, como lo menciona aquí en este salmo. También el Señor profetizó que Jesús sería la salvación para los gentiles. Es decir, la salvación no solamente fue para los judíos, o no fue solamente un llamado para los judíos, sino ahora para los no judíos, como eran conocidos entonces los gentiles. Dios ya lo había profetizado que la salvación iba a ser para todo aquel que en Él cree, sea judío, griego o toluqueño o lo que sea. Además, también el Señor profetizó que derramaría de su espíritu sobre toda carne, lo dice Joel 2, 28 y 29. Y sus hijos verán visiones, sus ancianos tendrán sueños, profetizarán. Eso era impensable en el tiempo en que fue escrito eso. Y ahora es una realidad.
¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios cumplió todo lo que dijo que iba a cumplir en la persona de Jesucristo en su primera venida. Dios ha cumplido todo lo que dijo que iba a hacer en el derramamiento del Espíritu Santo en la era de la gracia en la cual vivimos tú y yo. Así como el Señor dijo todas estas cosas y se han cumplido, así mismo el Señor también nos dejó por escrito, para que no haya duda de que Él es Dios, todo lo que va a acontecer en su segunda venida de Jesucristo. Ahora en el tiempo que nos encontramos tú y yo, digo, es fácil mirar atrás y ver las cosas que ya pasan y decir, sí es cierto, Dios lo cumplió. Pero a veces nos resulta difícil creer que eso mismo que quedó atrás y que Dios ya cumplió, a veces nos resulta difícil creer que lo que está por delante y que Dios dijo que va a ser, así será. Ahí es donde se necesita fe. Tú y yo ya no necesitamos la fe para que se cumpla lo que ya sucedió en la primera venida de Cristo. Eso en el Antiguo Testamento sí se requería fe y confianza en el Señor por lo que iba a acontecer cuando viniera Jesucristo por primera vez. Ya pasó, tú y yo estamos entre la primera y la segunda venida. No necesitamos fe propiamente para creer lo que ya sucedió, porque hay testimonio de los acontecimientos, pero sí se necesita fe para creer en lo que está por suceder. Pero ¿qué te hace dudar que si Dios ya hizo miles de años antes que lo dijo, ya hizo lo que había dicho? ¿Qué te hace dudar que Dios no hará lo que dijo que va a hacer hacia el futuro? Por ejemplo, el regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, es algo que todavía no hemos visto y va a suceder. La vida eterna en la presencia del Señor y también el castigo eterno por aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Esas son verdades que el Señor dijo y Dios hará. ¿Lo crees? Así como Cristo fue confiable para su primera venida y hacer todo lo que estaba profetizado sobre él como siervo, así Cristo también hará todo lo que está escrito que va a hacer él en su regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que las profecías cumplidas son evidencias que Dios nos dejó por escrito para que tú y yo confiáramos en Él. Él pudo haber evitado, no era necesario, por decirlo de alguna forma, dejarlas por escrito, pero sí son necesarias para nosotros para confiar y creer en Dios. Y así como hizo lo que ya hizo, que dijo que iba a hacer, así confiemos que Dios hará lo que dijo que va a hacer. Por eso la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más confiable. Porque lo que está aquí escrito, que es la palabra de Dios, es la pronunciación de Dios con respecto a todo lo que nos compete como su creación, va a ser así. 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más confiable, la cual hacemos bien estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. No nos vayamos tanto por lo que dice el hombre, que hubo una aparición en no sé dónde y dijeron que no sé qué. Puede ser o no, pero lo que está escrito, segurísimo que se va a cumplir. Puede llegar alguien y decirte, hermano, Dios me mostró que tú vas a hacer esto, que tú vas a hacer aquello. Puede ser o no, pero no vivamos aferrados a eso. Vivamos anclados a la palabra eterna de Dios, la cual el Señor no miente ni se arrepiente y la hará como Él dijo que sería. Bien hacemos, como dice Pedro, en estar atentos a esta palabra profética. Hay otra
Otro aspecto en la confianza que puede ser un malentendido, y quisiera aclararlo y creo que es oportuno. Vayamos a Jeremías 17. Algo que se dice, pero tal vez no se entiende del todo correctamente, y creo necesario que lo aclaremos. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Había escuchado esa frase? Y usualmente la dejamos hasta ahí. Maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en el hombre. Pero no es el pasaje completo, porque también dice, y normalmente eso no lo incluimos, dice que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. ¿Cuál es la interpretación correcta de esto? Dios maldice, ¿sí?, a quien confía en el hombre, ¿sí? Pero si esa confianza es mayor a la que debería tener en Dios, Dios maldice a aquel que confía más en el hombre que en Dios. Y muy especialmente en aquello que le corresponde solo a Dios. Es como cuando una persona, por tradición, va y le confiesa su pecado a otra persona y piensa que esa otra persona tiene el poder para perdonar el pecado que le ha sido confesado. Eso no es bíblico. Y pone su confianza en que ya le dije mis pecados, entonces ya he sido perdonado. No, a quien tienes que confesarle tus pecados es a Dios. Y el único que puede perdonar pecados es Dios, en el sentido de que te absuelve de ese pecado, de que ya no eres culpable delante de Dios. Y hay gente que confía, que va y confiesa ante una persona y eso le gana el perdón y la absolución de sus pecados delante de Dios, y no es así. Sí, nosotros podemos perdonar los pecados que hacen en contra nuestra. Es decir, si alguien me hace algo, yo lo perdono y lo absuelvo conmigo, ya no tiene ninguna deuda conmigo, pero tendrá que pedirle perdón al Señor si lo que cometió fue un pecado. Y yo no puedo perdonar los pecados que alguien más le cometa a otra persona. El único que tiene el poder para perdonar pecados y absolver y justificar es Dios. Y aquí dice que es maldito aquel que confía en el hombre, por darte este ejemplo. Otro ejemplo podría ser cuando tal vez estás en alguna dificultad económica y que es el pensamiento que te viene a la mente: voy a pedir un préstamo, voy a usar la tarjeta de crédito, voy a buscar a mi compadre que me preste, que me saque de este apuro. No son los primeros a los que tienes que esperar y confiar, sino tienes que ir ante Dios, decirle: Señor, estoy en esta situación, tú la conoces, ayúdame. ¿Qué hago, Señor? No quiero ir a pedir prestado, no quisiera usar mi tarjeta de crédito para todo, me voy a endeudar, voy a entrar en un problema mayor. Ayúdame, Señor. Y ahí sí, si tú dices: no, mi compadre me va a sacar de este apuro, mi mamá, voy y le pido y ya salí del problema. Estamos poniendo nuestra confianza en algo que deberíamos priorizar a Dios. Ahí sí el Señor dice: maldito. ¿Por qué? Porque aparte eso hace, dice, que te apartes, que apartes tu corazón del Señor. Si esa confianza puesta en el hombre o en los objetos o en lo que sea te aparta del Señor, entonces sí eres acreedor a que Dios te castigue, porque estás poniendo tu confianza en algo o en alguien primero que a Dios. Pero aquí viene el punto fino que quisiera aclarar. No es malo confiar en el hombre,
siempre y cuando esa confianza no sea la que le corresponde a Dios. Por ejemplo, la esposa debe confiar y le conviene confiar en la fidelidad de su esposo. Si no, no va a tener paz. Y cada que se sale por el pan, ya está pensando lo peor. Ya no digamos que tiene que hacer un viaje fuera de la ciudad o una comisión de trabajo, no sé, o se va a la oficina todo el día y no se comunica. ¿Y qué estará haciendo? La esposa tiene que descansar en el temor de Dios y que Dios se encargará de su esposo. Pero tiene que tener esa confianza por paz personal. El esposo confía en la esposa también en lo mismo. Y si el esposo o la esposa quieren hacer lo malo, dé por hecho que si estamos en Cristo, Dios no lo va a pasar por alto. Y Dios pondrá temor en la persona para que no cometa algo indebido, o Dios va a destruir sus planes para que no suceda. Y si llega a suceder, entonces Dios traerá paz, traerá reconciliación, arrepentimiento, perdón, restauración, si hay disposición en el corazón. Pero hay gente que vive atormentada pensando en la desconfianza absoluta y ya no puede ni siquiera un gesto para que piensen lo peor. Tenemos que confiar por paz y salud mental, diríamos. Que no me saludó, híjole, seguro que está enojado, seguro que me trae algo contra mí. Espérate, ni siquiera pasó por su mente, simplemente estaba distraída, no te saludó y tú ya te imaginaste de lo peor. Por eso, sí es bueno confiar en los aspectos terrenales en las personas, pero no por encima de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos trabajan en una empresa? Si pueden levantar su mano. ¿Sí? Gracias. Ustedes confían que su trabajo va a ser pagado, ¿cierto? ¿O trabajan día gratis? No, ¿verdad? Todavía no. Confiamos que la empresa o el patrón, el jefe, va a tener a bien pagarnos por nuestra labor. Y no es que estemos confiando en ellos más que en Dios, sino estamos confiando en algo que es razonable confiar. Yo confío, por ejemplo, como pastor, en que la maestra de la escuela bíblica infantil preparó su clase y ahorita está exponiéndola como Dios le mostró. Estoy confiando en ello. Si no tendría, a ver, cuídame el micrófono, deja ver qué está haciendo allá la maestra. No tendría paz. Tenemos que aprender a confiar en lo que es razonablemente confiable. Yo confío que mis hijos estudian, ¿verdad, papás? Confiamos que nuestros hijos hacen sus tareas, que cuando van a la escuela tienen un buen comportamiento, porque sabe, cuando las personas hacen algo malo, eso se da a notar. La palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceremos. Entonces no es malo confiar, repito, siempre y cuando esa confianza no esté por encima de Dios y siempre y cuando sea algo razonablemente confiable. No debemos de confiar ni en nuestras fuerzas ni nuestra inteligencia, pero sí es bueno confiar en las personas, especialmente en aquellas tareas que se les son asignadas. Por ejemplo, aquí hay una familia que cada domingo acomoda las sillas, dispone las cosas para que estemos confortables. Yo tengo que confiar en ello. Yo creo que usted también confía en ello porque llegamos tranquilos sabiendo que alguien ya puso las sillas, que levantó lo que estaba tal vez ahí tirado, acomodó el papel para secarse las manos, en fin, confiamos en ello y no es malo confiar en ello. Como el jefe o el patrón confía en sus subordinados, como el esposo debe confiar en la esposa y viceversa, en los hijos, en los asuntos terrenales, porque es bueno
mis amados hermanos, rodearse de gente confiable. No es tampoco que confiemos sin pedirle entendimiento al Señor, porque ¿sabe algo? La confianza se construye. Alguien dice por ahí que se gana. No, la confianza se construye o se destruye. Si el esposo no es recatado, no es pudoroso con las mujeres, claro que va a haber desconfianza. Si la mujer también es alguien que se excede de las demostraciones hacia los hombres, claro que va a haber desconfianza. Es algo que se tiene que construir, que se tiene que edificar con acciones concretas. Si una persona pide prestado y no regresa lo prestado, claro que va a haber desconfianza. O sea, tampoco digo que nuestra confianza sea ciega e ignorante. Tenemos que medir y evaluar y saber qué tanto podemos confiar, y conforme vayamos dando tareas o responsabilidades, uno se va a dar cuenta qué tanto podemos confiar en las personas. Por eso tenemos, por cierto, que es muy útil rodearse de gente confiable. Aclarado el punto, espero, y si no me pregunta al final, pasamos al siguiente punto, que es ¿en qué momentos debemos de confiar en el Señor? Por supuesto, en todo momento, en toda situación, pero especialmente en las dificultades es cuando resulta más complicado confiar en nuestro Señor. Y quiero que me acompañe al Salmo 37. Salmo 37 en el versículo 5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y en el versículo anterior dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Porque Dios pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y lo que Dios ponga en nuestro corazón es para su gloria y es para nuestro bien. Por eso, si nosotros nos deleitamos y confiamos en Él, descansamos en Él, lo honramos, lo respetamos, lo obedecemos, el Señor hará. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, de las situaciones difíciles, deleítate en el Señor. Es que me quedé sin trabajo, es que mi mamá está enferma, es que tengo esta situación difícil. Deleítate en el Señor, gózate en Él, cántale alabanzas, adóralo, estudia su palabra, búscalo en oración, que Él sea tu contentamiento y el Señor hará. Y no lo hacemos por interés ni buscando algo a cambio, sino simplemente porque sabemos que es bueno alabar y adorar y exaltar a nuestro Señor, deleitarnos y gozarnos en Él, aunque las cosas estén desmoronando, aunque tu matrimonio tal vez vaya muy mal, tus hijos están en situaciones difíciles. Deleítate en el Señor y el Señor hará. Confía en Él, espera en Él y el Señor hará. Otro pasaje que nos puede ayudar también a tener esta confianza, esta certidumbre en el Señor en los tiempos difíciles, lo encontramos en Proverbios 3, por favor. Proverbios 3, versículo 5. Lo leíamos hace unos momentos también. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confía con todo tu corazón, aunque tu corazón esté abatido, esté afligido, esté preocupado, esté embargado de zozobra, de incertidumbre. Confía con todo tu corazón en el Señor y no en tu inteligencia. Uno más de estos en Isaías 41. Isaías 41. Otro versículo que nos ayuda a tener confianza si lo creemos en el Señor. Isaías 41, versículo 10. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia.
No temas, dice el Señor. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Yo soy tu Dios. Yo te daré fortaleza, te daré ayuda, te daré sustento, dice el Señor, para que confiemos en Él. El Señor nos fortalece en el día de la angustia y Él conoce a todos los que en Él se refugian. Y el Señor en Juan 16:33 nos dice, estas cosas les he hablado para que tengan paz en mí, dice el Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Aflicción en el mundo es lo habitual. Dolor, tristeza es lo normal en el mundo. Pero dice el Señor, confíen porque yo he vencido al mundo. Y Dios hará lo que tenga que hacer, aún en medio del dolor, del sufrimiento, aún en medio de la enfermedad, de la escasez, de la estrechez. Dios está haciendo algo en tu vida. En Job 23:14 dice el Señor así a través de Job, así que hará conmigo lo que se ha propuesto y es mucho lo que ha decidido hacer. El Señor va a hacer contigo lo que se ha propuesto y nada ni nadie echará por tierra el propósito de Dios que tiene para tu vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios para ti y para mí? Romanos 8:29 nos dice, hacernos conformes a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29. Ese es el propósito de Dios para ti. No pensemos en las riquezas, en la fama, en la prosperidad, en la abundancia. No, lo que Dios quiere hacer contigo y lo va a hacer es formar a Cristo en tu mente y en tu corazón. Y si eso significa pasar por las dificultades, hacerte cruzar el desierto, pasarte por un lugar difícil, Dios lo hará. Porque dice Filipenses 1:6, estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo único, o no lo único, pero de lo que podemos confiar en el Señor, además de que Dios nos va a llevar a su presencia por la eternidad, pero algo que indudablemente el Señor hará contigo y conmigo es formar a Cristo, perfeccionarnos. Y eso duele. Pero tendrás la satisfacción de ser como aquel que dio su vida por ti, de ser semejante a aquel que se entregó por ti. No aspiremos, mis amados hermanos, como una meta de vida, el nadar en las riquezas, el tener posesiones, que eso no sea nuestro objetivo de vida, que nuestro propósito en esta tierra sea reflejar la gloria de Cristo al ser semejante a Él. Eso es a lo que tú y yo debemos aspirar. Y si ese es tu propósito de vida, da por hecho que Dios está de acuerdo contigo. Pero si tu propósito tal vez es ganar mucho dinero, hacerte de muchas empresas, o tal vez los hombres tener muchas mujeres, viajar por el mundo, no necesariamente está en la voluntad de Dios. Y seguramente cosas así no son parte del plan de Dios para tu vida. Por eso en el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es que uno de los propósitos confiables de Dios para ti, además de la vida eterna, es formar a Cristo en ti. Esto puede implicar tener un mal esposo, tal vez. No sé si sea el caso, espero que no. Unos malos hijos, un jefe en el trabajo que te molesta, un vecino que te está
incomodando, son instrumentos que Dios utiliza para formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Si tú y yo confiamos en el Señor, Él hará. Quiero compartir contigo unos beneficios de la confianza en el Señor y quiero que vayas conmigo al Salmo 84. ¿Confías en el Señor, mi hermano? ¿Confías en el Señor, hermana? Aunque su trato te duela. Porque la confianza en el Señor no es solamente para pasarla bien, para tener buenos momentos. La confianza en el Señor también es para pasar por las dificultades. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, me dan fuerza, me dan vigor, me dan esperanza. Y la vara y el callado lo usaban los pastores para corregir lo que estaba mal, inclusive para golpear en las pompis al ganado para que se alineara. Inclusive había algunas varas que tenían una punta. Cuando se iba desviando, le picaban en las piernas para que el ganado corrigiera su camino. El Señor a veces así nos trata. La confianza en el Señor debe ser aún en medio de ese trato del Señor que nos duele. No solamente para pasarla bien, sino también para superar las dificultades. Decía entonces Salmo 84, versículo 12, oh Señor de los ejércitos, bienaventurado el hombre que confía en ti. ¿Confías en el Señor? Eres bienaventurado, eres bienaventurada. Si tratas de conseguir las cosas con tus fuerzas, con tu lucha, te vas a desgastar y a lo mejor las logras por la gracia de Dios, pero el Señor no sería glorificado en ello. Pero cuando tú confías en el Señor y Señor, tú sabes mis necesidades, tú sabes mis carencias, Señor, yo confío en ti, que tú me proveerás lo que necesito, eres bienaventurado cuando confías en Él. Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 25, dice, el de ánimo altivo suscita contiendas, o es peleonero, es broncudo, pero el que confía en el Señor prosperará. El que confía en el Señor prosperará. Otro pasaje que habla de las bendiciones de confiar en el Señor, Isaías 26. Entonces dijimos que es bienaventurado el que confía en el Señor, que prosperará el que confía en el Señor. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, bienaventurado, próspero, paz. Uno más, Jeremías 17. Versículo 7, Jeremías 17, 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Versículo 8, será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Entonces, beneficios de la confianza en el Señor: ser bienaventurado, ser prosperado, tener paz, y aquí, como decimos esto, alguien que es bendito. Solo por confiar en el Señor.
Termino con lo siguiente. Dios es confiable. Amén. ¿Confías en el Señor? Aunque Él te pase, mira, a Israel lo pasó por el desierto saliendo de Egipto. Que ellos ya por la dureza de su corazón pasaron más del tiempo necesario, pero si ellos hubieran sido dóciles y obedientes al Señor, el Señor los hubiera metido en la tierra prometida sin pasar 40 años en el desierto. Así es que si tú confías en el Señor, espera en Él, aún en medio de los problemas y las dificultades. Así es que la pregunta no es si Dios es confiable, porque creo que todos estamos de acuerdo que Dios es confiable, que se puede confiar en Dios, que Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos, aunque para nosotros resulte absurdo, Dios sabe lo que hace. Y si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, Él está tratando contigo, aunque repito, eso significa pasarte por dificultades. La pregunta en realidad es, ¿eres confiable? ¿Eres una persona en la cual se pueda confiar? ¿Eres una persona a la cual se le pueda compartir algo íntimo, algo personal y puedes contener tu lengua para no divulgarlo? Porque hay personas que son muy dadas a esparcir lo que otras personas les confían de forma personal. O sea, chismosas. ¿Eres alguien confiable? Alguien que pueda guardar, no digamos propiamente un secreto, pero alguien que pueda guardar algo que se le confíe. ¿Eres una persona a la cual se le puede delegar una tarea y con toda responsabilidad la vas a realizar? ¿Eres una persona que si se le cita en un lugar, vas a ir a la cita? ¿Eres una persona a la cual si pide prestado, lo regresa? ¿O eres de esos que se lo quedan? Si es prestado, si es dado, es otra cosa. ¿Eres de los que pide prestado y no paga? Si al menos a una de estas preguntas te has dado cuenta que no eres confiable, hay que hacer algo al respecto. Eres una persona a la cual es íntegra, que aunque estés solo, aunque no haya testigos, se comporta de manera correcta y adecuada. Una persona honrada. Dios demanda no solamente que confiemos en Él, sino que seamos confiables. Personas en las cuales se puede confiar y descansar. Para lograr esto, tenemos que ser íntegros. Que lo que decimos, hacemos. Mateo 25, 21, vemos en el pasaje donde dice el Señor, buen siervo y fiel. Dice siervo bueno, pero bueno solo hay uno. Ayer en la reunión de mujeres entendimos el significado de lo que es ser bueno o ser buena. Dice siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, podemos también aquí poner en vez de fiel confiable. Sobre poco has sido confiable, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No significa una vida perfecta, no significa una vida sin errores, significa una vida que procura hacer el bien y la voluntad de Dios. Cuando vivimos de acuerdo a lo que decimos, somos íntegros. Ser fieles aun cuando nadie nos ve. Segunda forma o actitud con la cual se construye la confianza, ya lo dije hace unos minutos, la confianza se construye o se destruye. Si yo sorprendo a alguien al que yo le he confiado mi corazón
Y ya me ha sucedido, ¿eh? Yo creo que a muchos de aquí nos ha pasado. Y descubro que ese alguien le anda compartiendo a otras personas lo que yo le confié íntimo y personal, defrauda mi confianza. Destruye la confianza que tenía en esa persona. Y a la próxima vez ya no le confiaré cosas tan delicadas como esas. ¿Cuántos casos no hemos sabido de gente que se le confía dinero, por ejemplo, y se desaparecen? Eso es muy común. Por eso, esa confianza se va construyendo con la integridad y segundo, con cumplir lo que decimos. Eclesiastés 5:4 dice, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los necios, cumple lo que prometes. Cumplir lo que decimos. Si no, nuestra confiabilidad se va a ver afectada. Esto es muy propio en el matrimonio. Cuando prometimos amarnos, procurarnos, atendernos, servirnos, en las buenas, en las malas, salud, enfermedad, abundancia, escasez, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y eso al tiempo se va olvidando. Y eso hace perder confianza. Confiemos, sí, en lo razonablemente confiable y que Dios nos conceda ser personas de confianza, ser personas en las cuales se pueda confiar en muchos aspectos y Dios nos provea. Hermanos, no es fácil encontrar una persona confiable. No es fácil encontrar a alguien al que yo le pueda decir mis cosas. Y no es que sea diferente a ustedes, soy igual que ustedes, pero a veces como pastor tengo que abstenerme. Yo no podría abrir mi corazón porque podría ser un tropiezo y tengo que buscar personas de mi confianza en las cuales yo les pueda abrir mi corazón, decirles lo que me pasa sin que esto vaya a significar un tropezadero. Y alguien que yo pueda llorar inclusive, hacerles saber mis frustraciones, mis molestias, mis decepciones y no recibir una traición a cambio. Creo que todos necesitamos a alguien así. Qué bueno sería que fuera nuestra esposa, nuestro esposo. Hay veces en las cuales el hombre necesita hablar con un hombre porque entiende aspectos que tal vez a una mujer le va a costar entender y la mujer necesita hablar con una mujer. Pero alguien de confianza, que no ande divulgando, que no ande esparciendo cosas que no edifican. Y Dios quiera que lo hallemos. Y Dios quiera que seamos, no una persona, una iglesia confiable. Así es que te vuelvo a preguntar, ¿quieres ser confiable? Empecemos a practicarlo. Aunque se nos quiera salir la lengua de que ya no me aguanto esto. Te tengo que decir algo porque si no exploto, si no reviento, tengo que decirte algo. Hay cosas que tenemos que guardarnos. Y tenemos, por supuesto, que presentarlas al Señor en oración para que Él haga. Ponte de pie y vamos a orar. Este atributo de Dios, de ser confiable, no es exclusivo de Dios.
Es un atributo que Dios nos confía, fíjense bien, por medio de su Espíritu Santo. Tú y yo podemos llegar a ser confiables. Y a lo mejor hemos cometido muchos errores y nos hemos encargado de que desconfíen de nosotros. Si a lo mejor, y no digo que sea el caso, pero poner un ejemplo, si a lo mejor el hombre era un mujeriego antes de casarse, es difícil que la esposa, si lo conoció en ese ámbito, confíe completamente en él. Y tiene que construir o tal vez reconstruir esa confianza que se perdió por cómo era. Todos seguramente hemos llegado a hacer en el pasado algo en lo cual no se podía confiar en nosotros. Pero Dios quiere y Dios exige que tú y yo seamos confiables. Te voy a hacer una pregunta. ¿Puedo confiar en ti? Yo, Hugo Rodríguez, ¿puedo confiar en ti? Gracias. 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 Aunque a veces me equivoque y me voy a equivocar, pero espero ganarme, mejor dicho, espero construir tu confianza hacia mí al ver que mi vida procura ser obediente a Dios. Cuando tú y yo somos obedientes a Dios, podemos ganarnos la confianza de aquellos que tienen esa misma motivación, ser obedientes a Dios. Pero no vamos a ganar la confianza de aquellos que no quieren agradar a Dios. Así es que puedes confiar en mí, porque yo quiero agradar al Señor. Y aunque me voy a equivocar y te voy tal vez a fallar, espero que sigas creyendo en mí como pastor. Y si estás de acuerdo conmigo en que nuestra intención es agradar a Dios, ser obediente a Él, entonces podemos caminar juntos. De otra forma, vamos a tener desacuerdos. Pero puedes confiar en mí como yo quiero confiar en ti. Y por supuesto, con quien no debemos tener ninguna duda, y nunca nos va a fallar, nunca nos va a defraudar, nunca nos va a quedar mal, es Dios. Así es que confiemos en Él. Es lo mejor que podemos hacer. Canta con nosotros. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Confía mi corazón,
perfecta voluntad de nosotros. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti, confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Exprésale con tus propias palabras tu confianza. Yo sé, Señor, que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Dile, porque sé que estás obrando, aunque yo no lo entienda, tu perfecta voluntad en mi vida. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Sigue haciendo tu perfecta voluntad en nosotros, Señor.